Esta noche me corresponde el estudio de la carta de primera carta de Juan, el capítulo 2, los versículos 21, 22 y 23. En esta parte yo tengo un bosquejo. La primera parte es acerca de la verdad que ya se conocía y la mentira que estaba empezando a ingresar. El segundo punto es reconocer la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Y el tercer punto es confesar la obra de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Juan, versículo 21, capítulo 2, versículo 21 dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque conocéis la verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, cuando estuve estudiando estos capítulos, pude darme cuenta de que realmente desde el tiempo que Juan empezó a escribir su carta, empezó a escribir esta carta, no había pasado mucho tiempo desde que Jesús había ascendido, pero la iglesia ya había empezado a llenarse de algunos falsos maestros que Juan le llama anticristos. Fue antes del primer siglo que empezó a suceder esto. Y en la actualidad también sigue sucediendo. Hay muchas personas que tuercen las escrituras a su beneficio, buscando de alguna manera ser escuchadas por las personas que son incautas y que no tienen un estudio profundo de la Biblia. En esta carta, Juan les dice a las personas que están escuchando que ya conocen la verdad. ¿Pero por qué les recuerda esto? Porque había muchos falsos maestros que él llama anticristos, que se oponen al mensaje de Cristo. Y esta es una de las formas en las que se puede identificar que una persona está siendo un anticristo, está oponiéndose al mensaje de Cristo. En el versículo 19, Juan dice que una de las formas de identificar a un anticristo una de las características es ver que estaba en la iglesia, formaba parte de la iglesia y por razones diferentes salió de ella, salió de la comunidad, del grupo de los creyentes y se apartó de ellos. Esa es una de las primeras formas en las que él ayuda a que estos lectores puedan darse cuenta de quiénes son los falsos maestros o los anticristos. En primera de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando al espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Actualmente podemos darnos cuenta que hay muchos que se dicen predicadores y que realmente no son predicadores, que diluyen la verdad y que únicamente enseñan cosas que otras personas quisieran escuchar. Evitan predicar acerca del pecado porque eso ofende a otros y evitan decir cosas que pudieran ofender a los demás como infierno, juicio, castigo, todo lo que pueda ser mal interpretado o que alguien no quiera escuchar, lo cambian estos falsos maestros. Y de igual manera, hay quienes que no quieren escuchar que no quieren escuchar la verdad. Dios los ha entregado a estos falsos maestros, ya que tienen comezón por oír, pero no desean oír la palabra de Dios, sino que quieren ser engañados por estos falsos maestros. Pero nosotros, hermanos, podemos estar seguros de que conocemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad que podemos estar seguros que nosotros conocemos? Y Jesús es el Cristo, que es Dios encarnado, que ha sido enviado por el Padre para salvar y lo hizo por medio de su obra en la cruz.
y su resurrección. Actualmente este es el mensaje que muchos no quieren escuchar, que tendrán un juicio y que existe una forma de salvarse únicamente por medio de la obra de Cristo. Hay quienes dicen, sí, está bien creer en Cristo, pero también quiero hacer buenas obras, porque las buenas obras también me ayudan a que pueda ser salvado. Entonces, de esta forma también están negando a Cristo, porque quieren aportar algo a su salvación. En primera de Juan 2:24 dice, por tanto, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, en este versículo podemos ver que la palabra clave o la que más resalta es permanecer. Nosotros como cristianos podemos estar seguros de que los santos permanecen. Podemos confiar en la perseverancia de los santos. Los santos permanecen y no solamente que permanecen, sino que con la ayuda de Dios podemos saber que Él va a proveer todo lo que necesitamos para poder permanecer. En el versículo 22, ahora que ya vimos cuál es la verdad y la mentira, vamos a ver cómo reconocer la obra de Cristo. En el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Se pregunta Juan, y él responde, el que niega a Jesucristo, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el que niega al Padre y al Hijo. Entonces Juan está dándoles otra idea de cómo pueden identificar a alguien que es un anticristo, porque está negando, no solo está negando a Jesús que existió, sino que está negando la obra que él hizo en la cruz. Está negando que él vino y que puede salvar. Esto me recuerda a una historia de un hombre y una mujer que pedían con mucho ánimo tener un hijo. Dios les escuchó su oración y les concedió tener un hijo. Ya eran de muy avanzada edad y ya como a los 90 años ellos pudieron conceder un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Entonces esta pareja vino y eran muy felices, pero el Señor le pidió que tenían que sacrificar a su hijo. Recuerdo que cuando pues no era cristiano, estas historias para mí solo eran historias y no podía comprender realmente. No podía ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis es solo una historia, cómo Dios viene y nos dice cómo va a empezar todo y cómo terminará todo. Entonces, en la historia de Abraham, cuando ellos iban subiendo al monte donde Isaac iba a ser sacrificado, Isaac le pregunta a su padre, Padre, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y el padre les responde que Dios proveerá. Él llevaba el cuchillo, él llevaba el fuego y sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero no se lo dijo. Ya cuando estaban en el lugar donde lo iban a sacrificar, Dios lo detuvo y Dios proveyó un cordero para poder hacer el sacrificio. Entonces, recuerdo cuando Pastor Max predicó esta parte por primera vez, ver cómo Dios no solamente proveyó un cordero, sino que Él proveyó el cordero, Él proveyó a, a Jesucristo. Ver cómo esta historia es una sombra de Jesucristo, cómo Él nos salva, cómo Él provee un cordero, cómo Él provee la salvación por medio de su Hijo. Jesús no solo cargó la leña, Él cargó la cruz. Dios no solo entregó a su Hijo, sino que Él lo sacrificó por nosotros. Y esta obra es la que están negando los anticristos. ¿Cómo es los falsos maestros? ¿Cómo es que esta obra de Jesucristo por nosotros es la que están negando? Como Él viene, toma nuestro pecado, todo lo que nosotros no podemos hacer, Él lo toma y lo coloca en esta cruz.
y podemos tener la confianza de que Él vino y pagó por nuestros pecados por medio de esa obra. Una de las razones por las que Jesús fue sacrificado es porque Él les dijo a los fariseos, yo y el Padre uno somos. Esta es otra de las verdades que se estaban negando en ese momento. ¿Cómo es que el Hijo podía ser el Padre? Para terminar este punto, quería recordar esta frase de Martín Lutero, como dice que me miré a mí mismo y vi que era imposible salvarme, y miré a Jesús y vi que era imposible perderme. Si nuestra confianza está en Cristo, podemos estar seguros de que no nos podemos perder. Podemos confiar en que esa obra es perfecta y que por medio de Él es que podemos ser salvos, podemos salvarnos por medio de lo que Él ya hizo. Como el tercer punto es confesar la obra de Cristo. ¿Y cómo podemos confesar? A veces con esta palabra confesar es, el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, en este versículo podemos ver la importancia de venir y saber que Jesucristo, el Padre y el Hijo, uno son el mismo y tienen el mismo nivel. Sabemos que no podemos venir hacia el Padre si no tenemos al Hijo. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos de confesar a Jesucristo para poder tener al Padre. Pero ¿qué es confesar? Cuando uno confiesa, uno se vuelve parte de esa acción. Y pensaba como cuando los niños hacen alguna travesura y uno les dice a los niños, confiese, confiese, usted fue. Y los niños dicen, sí, sí, sí es verdad. Yo fui y yo hice tal cosa. Él está aceptando desde su interior que él estaba dentro de ese grupo. Nosotros también debemos de confesar, no solo con nuestra boca, sino de venir y confesar con nuestras acciones, confesar y estar seguros de que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Rey y someternos a lo que Él dice en su palabra. Y por último, las aplicaciones. Número uno, compartir la verdad con otros. La verdad de que como Jesucristo es la única forma de poder llegar al Padre. Confiar en la obra de Cristo y poder estar seguros de que tenemos salvación por medio de Él, poder compartir la verdad. Estoy seguro de que si alguien viniera entre un grupo de amigos y nos dijera, yo sí creo en Jesucristo, Él es una muy buena persona, hizo muy buenas cosas, así como moralismo, pero no creo que Él sea Dios. Podríamos acercarnos a esa persona y decirle con mucho cariño, creo que podemos platicar acerca de esto y compartirle cuál es la verdad de Jesucristo y cuál es la única forma de llegar al Padre por medio de su obra. ¿No? Como segunda aplicación, centrar la fe en quién es Él y qué hizo. Como en esta aplicación estaba recordando el mensaje del domingo, como una persona que estaba paralítica, podía venir y sentirse muy desanimada porque nunca volvería a caminar. Pero la verdad es que no debemos de confiar en lo que tenemos en esta tierra, no podemos venir y decir si tengo muchas posesiones materiales, sino que venir, ¿cuál es mi necesidad más grande?
¿Cuál es la necesidad más grande que tengo? De venir y ser salvo. Si Jesucristo ya vino y me dio la oportunidad de darme de darme esa salvación, ya no tengo que necesitar más nada. Puedo estar seguro, puedo estar tranquilo. Y no importa si tengo gripe o si estoy enfermo, si el Señor quiere me va a sanar, pero puedo estar seguro de que Él ya proveyó mi necesidad más grande, mi necesidad de ser salvo, de poder venir y poder arrepentirme de todo el mal que había hecho. Como tercera aplicación, recuerda que si Dios a veces da bienes o da sanidad, siempre es una bendición, pero la más grande es la que Él ya nos dio su Hijo. Y definitivamente es la bendición más grande porque tal vez en otro tiempo podríamos estar desanimados y pensando en este mundo, yo quisiera tener una esposa, quisiera tener un carro, quisiera tener un lugar más grande donde vivir, pero podemos estar seguros de que si tenemos a Cristo podemos recibir mucho más cuando estemos en el cielo, que pensar en lo poco que dura esta vida, en lo corta que es el tiempo aquí en esta tierra, que 20, 30, 40 años no son nada si pensamos en la eternidad, que una eternidad en el cielo es mucho mejor que una eternidad sin Cristo. Y número cuatro, confesar que no solo que Jesús es el Salvador, sino que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Poder confesarlo y poder confiar en esa confesión cada día cuando tengamos un problema, poder predicarnos a nosotros mismos el Evangelio y recordar, sí, en esta situación me siento muy mal, pero puedo estar seguro de que tengo la confianza de que Jesús en su providencia está cuidando de mí. Muchas gracias.